Máxima TV presenta conferencia sobre los nuevos manejos agronómicos para el control de Pantoea, dictada por la doctora Aida Ortiz, decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples, Dr. Rafael Santamaría. Conferencia realizada el 6 de marzo del año 2025, en la ciudad de Calabozo, Estado Guárico, Venezuela. Es un placer estar acá, compartir esta investigación que se ha realizado conjuntamente con los agricultores. Aquí están muchos de quienes nos acompañaron al muestreo, que fue financiado este proyecto de investigación por algunos productores de acá de Calabozo que están comprometidos con el sector arrocero, ya que dadas las características muy particulares de la zona, el arroz es prácticamente un monocultivo y los monocultivos traen este tipo de problemas porque no hay una ruptura del ciclo de los, en este caso, de los patógenos, pero también de las malezas y de los artrópodos planos. ¿Hay alguien aquí de la parcela 217? ¿O vecino? Bueno, por allí es que comenzó la investigación de las pantoeas en Venezuela, porque los agricultores se acercaron a línea, a la doctora Ana Maceli, que estudió conmigo, se graduó conmigo, y su tesista Luis Guillén, y fue en la parcela 217 donde aisló Pantoea glomera y le hicieron PCR también, de manera que estas bacterias ya tienen años aquí en Calabozo. Coincide con lo que han dicho los productores desde el 2010, que venían con ese problema, ¿no? 2005. Mira, tengo un problema que no es Santo Mona, previamente hubo Santo Mona y que ahora tiene características distintas. Lo más distinto que tenía era que empezaba en la punta de la hoja y la obstrucción del tallo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la parcela 217? Que allí se demostró la patogenicidad de Pantoea glomera y que está en la carretera nacional, ¿verdad? Y se evaluaron otras parcelas que no resultaron patogénicas, y habían fincas que no tenían la bacteria. O sea que podría ser como un punto intermedio desde que llegó la bacteria a Venezuela, por lo menos la Sterwarti y la Nanati, que no estaban en Venezuela, y que es un dato muy importante para seguir avanzando en la investigación que hace la Facultad de Agronomía con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y que el MIPA, que se formó por el ácaro blanco baneador del arroz, el espino, que tiene su yutón y todo, que es el quebraca el impedimento, el chiche marrón, y se hizo ese laboratorio en la finca La Esperanza del productor Apia Rafael Urdaneta. Y en ese momento que arranca ese laboratorio itinerante, porque después se mudó de la pandemia para donde tiene el pequeño taller Óscar Ortegano, otro productor de arroz, y allí está nuestra queridísima Lía Damit Ángel, quien es nuestra mano aquí en Calabozo, por decirlo de alguna manera, y
Cuando se establece esta línea de investigación en la parte de patógenos, no sabíamos que había 3 Pantoea, ni sabíamos que había otro esclerótico que no fuera el oryzae. Arrancamos con los productores preguntándonos muchas cosas de qué estaba pasando en el sistema de riego Río Guárico y también en las parcelas que se nutren del agua de drenaje, que también están actualmente afectadas por estas 3 bacterias. Entonces el proyecto, cuando ya deja de ser spinky o artrópodo plaga, porque el ácaro es como una arañita, no es un insecto, entonces ya allí el nombre de insecto no cabe, es un artrópodo, y ocasionó mucho daño en el 2016, en el 2017. Posteriormente, en el 2022, nace esta línea de investigación, que ya la teníamos pensada, pero que la pandemia, por 3 años, mi Ángel, que está en Carutal, en el laboratorio que tenemos de la Universidad Central de Venezuela, aquí en Calabozo, donde atendemos a los productores, y de allí derivamos a lo que se haya que hacer un análisis foliar, un análisis de suelo, una prueba de germinación, la problemática que tengan los productores arroceros aquí en Calabozo. También está la doctora Gloris Mari, y ella es biotecnóloga y trabaja en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La doctora Jonis Hernández, que trabaja en el Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Agronomía. El profesor Rafael Mejía, quien es fitopatólogo y ha llevado la coordinación de esta línea de investigación, y mi persona, quien estoy muy agradada de estar acá y ver este hermoso auditorio que representa al sector arrocero de Calabozo, quien está ávido de que nosotros, la universidad, demuestre estos resultados, y también que los lleve a conocer las prácticas, las buenas prácticas agrícolas que tienen que implementar en el manejo de la bacteria. Y aquí le doy para adelante. En el laboratorio que ya Rafael les mostró en Maracay y también aquí en Calabozo, se hizo la compilación de todas esas muestras que rondan más de 400 que se llevaron a analizar, que ya él les habló que una parte fueron los hongos que se detectaron, y por otra parte las 3 bacterias que están en el sistema de riego Río Guárico y sus adyacencias, que es la Pantoea glomera, la Pantoea esterguati y la Pantoea ananera. ¿Cómo hicimos nosotros posible ese muestreo? Bueno, gracias a los productores de la zona, quienes nos acompañaron a realizar este muestreo y a ir a esos sitios específicos. Vale mencionar que los productores tienen obreros muy importantes, como los regadores, que siempre saben dónde están esos puntos críticos dentro de la parcela. ¿Cuáles son esas cosas que favorecen, o esos factores que favorecen la incidencia de bacteriosis en una parcela? Bueno, tenemos acá una muestra de lo peor que puede pasar en un campo, que es la parte derecha, que se seca completamente el arroz, produce un quemado muy intenso, y allí el productor se puede declarar pérdida total.
Y a la izquierda, unas hojas que ha perdido. Saben que la hoja bandera es quien aporta más de 80% de los carbohidratos que llenan el grano. Y si esa hoja se afecta, bien sea por el espín o por cualquier bacteria, hongo que reduzca la capacidad fotosintética de esa hoja, el rendimiento va a bajar. ¿Qué es lo principal que nosotros empezamos a notar en campo cuando vinimos a muestrear y había una concordancia entre la mancha del ápice de la hoja con la merma de rendimiento? Esto que les estoy mostrando acá, que son los tallos, el nudo muerto que no permite que haya transporte de agua, de los nutrientes por el xilema, ni tampoco los azúcares, carbohidratos en el floema. Y esta tranca que ocurre como una válvula checker, cuando se cierra, la planta muere. Pero lo primero que uno ve es la panícula vana y luego ve que no hay grano, no hay producción de arroz. Entonces, cuando se obstruyen esos haces vasculares, tanto el xilema como el floema, ocurre lo que ya les mencioné: la planta muere, no hay producto. Pero el arroz, como tiene diferentes macollos, ¿verdad? Una planta de arroz sembrada en siembra directa puede tener entre unos 8 a 14 macollos, dependiendo de la densidad de siembra, y en barro batido puede tener de 3 a 5 macollos. Entonces, en este contexto, como ven allí, los verdes están vivos, todavía hay tejido que transporta, y los negros es que ya hubo una obstrucción total, y eso va a ocasionar que no haya panícula efectiva o fértil. Y el daño que uno más está familiarizado es ese quemado desde la punta de la hoja hacia el centro de la hoja, que es asimétrico. O sea, no es una línea recta, como por ejemplo pudiera decirse de una deficiencia de potasio. En este caso hay una asimetría en lo que es la punta de la hoja, que hace que uno se dé cuenta que algo está pasando. Y el próximo paso es revisar el tallo. Y esto antes ya me dijo Rafael que es muy importante que les dijera que cuando ustedes ven esto a los 60, 70 días, ya es post-mortem. ¿Ok? Tenemos que trabajar cuando no lo vemos, porque cuando vemos esto, ya hay un alto porcentaje de que esté afectado la fertilidad de la panícula. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que trabajar los controles antes de los 40 días. Ya profesor Rafael Mejía mencionó que encontramos en la parcela 199 una plántula de 17 días que mostraba una pequeña sintomatología y que era pantuera. Por lo menos eran las tres, Rafael. No, hasta el guaco. El guaco, pero ya él les mostró la permuta, sola, combinada con la otra, y sabe que da la misma sintomatología y sabe que va a bañarse el agua. Entonces, hay que centrarse que el control de la pantoea es más que todo preventivo, porque no hay una solución mágica que cuando usted ve
los síntomas, entonces va a revertirse todo lo que está pasando en el tallo con el transporte, que cuando lo ven en la hoja ya casi no hay remedio. ¿Okay? Yo sé que aquí se están manejando muchos conceptos de reversión y parar, pero es un problema muy grave. Entonces, como es muy problemático controlar este trío de bacterias, se hace necesario que ustedes sepan que esto es un problema multifactorial. Aquí ven el bañamiento a la izquierda de la lamelaparia, la concha, la cáscara, está vana, o sea, no tiene grano adentro, producto de esta terrible enfermedad. Ahora, si esto es un problema multifactorial y que el control tiene que ser preventivo, ¿cómo lo vamos a hacer etapa por etapa? Entonces, en primer lugar, el manejo cultural. Es muy importante para las bacterias, no solamente para la Pantoea, también lo fue para Santomona, secar el suelo. Claro, es un tema difícil. Si estamos en norte verano, podemos hacerlo. Pero cuando vamos a sembrar y cosechamos en lo que sembramos en norte verano, lo cosechamos y vamos a sembrar luego en la época de lluvia o en invierno, ahí hay el problema porque cómo secamos si está lloviendo. Y estos suelos que pasan el 20% de arcilla, llegando hasta 70% de arcilla. Entonces es muy difícil acá secar los suelos. Y los productores que siembren en norte verano y luego en invierno, seguramente no van a poder cortar la parte del suelo que está infectada por estas 3 bacterias, que es la primera prevención o práctica de manejo para la prevención de que le vaya a ocurrir la enfermedad en el arroz. Luego están quemas dirigidas. Por un lado pudiera ser una quema química o una quema con fuego. Aquí ya les voy a hablar más adelante de la situación. Por un lado está la parte ecológica y por otro lado está en molécula de la liberación cuando quemas de CO2 contra el metano, que es más, el cambio climático es más fuente de gases de invernadero, porque el metano es peor que el CO2. La rotación de cultivo es la base del manejo, pero podemos aquí en Calabozo hacer manejo con rotación algún día. Ya por lo menos Rafael está practicando con la soya. Entonces, ¿por qué no podemos por qué Acarigua es diferente que Calabozo? Porque en Portuguesa hay suelo franco. Los productores que tienen suelos francos aquí, como Demetrio Fraile, por ejemplo, y Mercedes, ellos podrían tener más oportunidades de rotar que, por ejemplo, la parcela 10 que tiene de Óscar Ortegano, que tiene 60% de arcilla. O sea, hay limitaciones físicas de suelo que no permiten hacer la rotación de cultivo de esa manera como hacen en Portuguesa, que rotan con girasol, con maíz, soya, pero estamos practicando esa rotación, pero eso sería lo más apropiado. Luego está el kit de la cuestión, es el manejo de la biomasa, el manejo de los restos de cosecha. Eso es la parte trascendental en este problema comunitario, que no es de un solo producto, es de todos los productos, porque ya vieron que de la parcela 217
que en el 2012 era la primera, o sea, era la que tenía una pantoea patogénica. Ya ahora son muchísimas más parcelas que tienen esta problemática. El manejo del riego, evitar un riego excesivo, porque esa ya le da condiciones a la pantoea, que es también anaeróbica facultativa y puede vivir sin oxígeno. Optimizar las condiciones del suelo y densidad apropiada. Se supone que mientras más plantas tengan por unidad de superficie y que la transmisión puede ser de una hoja afectada a otra, mientras más plantas tenga o más pollos tenga por metro cuadrado, va a haber mayor probabilidad de infestación, o sea, de que se infecte en este caso. Pues. Optimizar las condiciones del suelo, bueno, con la nivelación. O sea, si tienes un tanque que tiene una nivelación apropiada, el establecimiento de la lámina de agua va a ser uniforme. Si no tiene una nivelación adecuada, va a haber sitios con una alta lámina de agua y otros sin lámina de agua, el suelo seco. Entonces, eso es muy importante para el manejo de esta problemática. Y el tema de la bioseguridad, yo creo que ya es hora de que ustedes, los agricultores, productores de arroz, entren en la etapa del amonio cuaternario, tanto para sus obreros, su maquinaria, porque ¿qué está pasando? Que yo me fijé la semana pasada en la parcela de William García, que él tenía 40 hectáreas afectadas y allí tuvo un bajo rendimiento, pero ahora tiene otro hectareaje más que se va contaminando y contaminando. ¿Y por qué pasa eso? Pues usted siembra 300 hectáreas, el foco comienza en 20 hectáreas, pero si usted maneja el personal, va de un lote que está contaminado y camina hacia allá, lo vamos llevando en las botas, en las manos, el tractor que sale de un lote afectado lo va a llevar y va diseminando en el campo y va progresivamente hasta que toda la unidad de producción se contamine. Entonces deberían ya comenzar a hacer rodaluvio, pediluvio, aplicar a la maquinaria en un porcentaje, ¿cuánto es, Rafael? 26 gramos por litro. 1.500 partes por millón que... sí, pero un productor le va a decir 1.500 partes por millón. Que es 3 gramos por litro. ¿Cuánto? 3 gramos por litro. 3 gramos por litro. Tenemos una... No, bueno, si 3 gramos vamos a preparar 1.000 litros para que no tengan que pesar tan poquito. Entonces, hora de ir practicando, aplicando a las botas de los obreros. Yo sé que los obreros se intimidan con este tipo de actividad, pero hay que hacerlo, porque es de vida o muerte esta situación, porque Calabozo vive del arroz. Si no hay arroz, mire cuando hubo época que duró 2 años cerrado, que no se repartía agua. Entonces no debemos permitir que la bacteria nos gane. Tenemos que ganarle a estas 3 bacterias con estas prácticas preventivas. Entonces hay que montarlos en la bioseguridad de hacer que un tractor va de una zona contaminada a otra, tiene que aplicarle 3 gramos por litro, preparando una solución y asperjándolo a toda la unidad, porque lo lleva en un cabo, trabajo, el operador también tiene que aplicarse el amonio cuaternario en las botas. El productor, aunque los productores no se bajan mucho, excepcionalmente, no mentira, tienen que bajarse del carro, tienen que caminar sus parcelas, pero tienen que también cuidarse de no llevar un lote contaminado, o sea,
Lo ideal, si mete un lote que tiene bacterias, vaya para su casa y váyase, cámbiese de arroz. Porque esas prácticas son las que les van a permitir superar esta problemática que tenemos aquí en Calabozo. Entonces, este es el principal foco que hay para que los campos, las bacterias hagan quórum, ¿no es así, Rafael? Porque una planta débil es una planta que se enferma más rápido, es como uno, pues, ¿no? El COVID a las personas que tenían aquellas afecciones importantes les pegó más que a las otras personas que estaban sanas. Entonces aquí tenemos la cosecha y tenemos el tamo, tenemos los restos de cosecha que si los dejamos allí va a ocurrir una fermentación anaeróbica, no va a ocurrir una mineralización si le colocamos agua. Entonces, si nosotros a este material, a esta biomasa o a esta materia orgánica le echamos agua, porque es el manejo que le damos al arroz, nosotros vamos a producir una fermentación y unos ácido acético, el ácido fórmico, que van a dañar al arroz. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como medida preventiva para reducir la fragilidad del arroz ante estas tres pantoeras? Bueno, nosotros deberíamos cortar esos tallos de arroz, ¿verdad? Replicar con algo. Lo ideal es sacarlos de allí, montar una biofábrica de biodiesel con la paja del arroz, ¿verdad? Y producir un diésel que se lo pueda echar al tractor y utilizarlo en la finca, pero como eso no está en el tapete por ahora en Venezuela, la bioeconomía, entonces podríamos usar estos implementos que pueden reducir el tamaño de esos restos de cosecha para que se mineralicen más rápidamente que los que quedan después que la cosechadora ha recogido el arroz en el campo. Lo otro que está cuestionado socialmente es quemar. Hasta hace poco en la Albufera, en España, en Valencia, se quemaba, porque una zona que siembra 14.000 hectáreas de arroz, lo sembraba, y que quemaba, igual en el Alto Ebro. Ahora, por razones sociales, se le ha dicho a esos agricultores que el gobierno de esas partes le daba permiso para quemar, porque cuando se quema reduce dramáticamente la biomasa al momento de aplicarle la lámina de agua al arroz y por ende se reduce la emisión de metano en el arroz. Entonces, una situación que tiene el arroz, que desde el punto de vista, el arroz y las vacas y los toros y todos los rumiantes, tiene ese hándicap de producir metano, y ese metano que equivale a 23 moléculas de CO2 en el caso del arroz, produce la mitad de las emisiones de metano a la atmósfera cuestionadas en el mundo entero, porque son gases con efecto invernadero. Entonces, la solución sería quemar o no quemar. Si quema, produce CO2 a la atmósfera. Y si no quema,
e introduces esa cantidad de biomasa al arroz y le pones agua, más contaminante es. Entonces por eso le daban los permisos al Alto Ebro, a los productores de allá, para que aquí en Venezuela todavía no hay una legislación, pero ya lo vemos con la caña de azúcar, que vamos a la cosecha en verde, entonces va a venir esto, pero lo ideal es quemar con fuego. También se podría quemar bajando, si retoña la soja, pero esto para productores que no siembren el ciclo siguiente inmediato, porque cómo hacen con el glifosato para hacerlo. Entonces, esto es el verdadero meollo del asunto para el caso nuestro. Y que esos restos de cosecha, a pesar de que uno ponga los obreros en las orillas de donde cale el agua y ya sacar con una tapa de ventilador y este tipo de cosas y tratan, siempre quedan restos de cosecha que producen esa nata que ustedes ven allí, donde están estos ácidos que ya les mencioné, que dañan el arroz, y también esas burbujas que ven, que se lo mostré en la foto, que es el metano que va hacia la atmósfera a hacer ese efecto de invernadero. Y esto sería el colmo ya que uno ve por donde va el agua, en los tanques, cómo se acumula si no se ha hecho un óptimo manejo de esos restos de cosecha, y cómo esto puede afectar entonces al arroz. Uno le mira más al arroz las hojas y la panícula que la raíz, pero la raíz negra, que es un problema que fue analizado por el doctor Purves en 96, y que hay hasta un manual de Fundarroz que sacó para tal fin todavía. Y no es nada más de barro batido, también en siembra diré que hemos observado esta o en mínima labranza, porque es los restos de cosecha lo que se fermenta y hace la raíz negra, porque es un proceso degradativo que va, esos ácidos orgánicos que se producen en la fermentación son cercanos a la rizósfera, va a reducir el crecimiento de las raíces, y las que ya están emergidas las va a poner primero en anillo, que se llama cola de tigre. Tú agarras una raíz y le ves un anillado negro y blanco, negro o rojizo también. Y eso después, ¿cuál es? Y es la raíz negra. Ya esa raíz no va a tener pelos absorbentes que van a ser, que son los que absorben el agua, los nutrientes, y también los, en el caso de los herbicidas que se aplican preemergentes, por allí es que se absorbe. Entonces, al reducir el volumen radical producto de la raíz negra, entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que una planta que no se está alimentando correctamente o nutriendo, que es el término correcto, va a estar a expensas de estas tres bacterias, insectos, maleza y todo lo que pueda afectar su productividad, porque no está bien, no está saludable, no está en equilibrio con su metabolismo para ser altamente productivo. ¿Y qué es lo que podemos hacer para resolver esta situación nutricional? Porque los restos de cosecha ya lo agotamos. Tenemos que hacer un manejo de los restos de cosecha. Entonces, ¿el arroz qué necesita? El arroz necesita que un suelo
tenga un pH óptimo, porque los nutrientes están relacionados con ese pH, o sea, la disponibilidad de las formas como se absorben los nutrientes lo da el pH del suelo. Aquí son suelos ácidos y ven en esa gráfica que el pH óptimo para todos los nutrientes están cercanos a 7. Y que vemos otro cuadro que es muy importante, porque aquí hay una teoría. ¿Para qué vas a escalar? Y eso es, desde que yo llegué aquí a Calabozo en el 94, es el mismo tema. Que si yo le monto el agua, el pH sube, si es ácido, y si es alcalino, si sembramos arroz en kilo, baja. Sí, claro, eso ocurre. Pero ¿a las cuántas semanas? Y sembramos en lámina de agua. ¿Y cuándo se requiere el azufre? ¿Cuándo se requiere el nitrógeno? ¿Cuándo se requiere el potasio? Ese es el tema. Nosotros tenemos que entender ese cuadro, porque cuando usted le está poniendo 400 kilos de abono a un arroz y el pH es ácido, bueno, vean la relación. Cuando el pH es de 4.5, nada más de esos 400 kilos, el 23% es lo que va a absorber la plata. Usted está perdiendo plata, está perdiendo plata. Entonces, ¿cómo solucionamos este tema del pH del suelo? Escalando los suelos. ¿Cómo se escalan los suelos? Hay que hacer un análisis del suelo, determinar la arcilla, determinar el pH que tiene, también cómo está el hierro, el manganeso que afecta, y calcular las dosis adecuadas. Ahora, la fertilización es delicada con el tema de este trío de bacterias, las Lactobacillus. ¿Por qué? Porque el nitrógeno hay que usarlo en Calabozo milimétricamente, y los fertilizantes foliares no lo deben aplicar después de los 40 días, porque ya les dije que es el punto de inflexión de estas tres pantoeas a hacer su éxito. Aunque Rafael dice que a los 20 días ya hay que arrancar con el manejo, pero no te puedes pasar de los 40 días, porque ya vimos que después de los 40 días hay menos chance. Entonces tenemos que comenzar tratando la semilla, que ya lo vamos a ver. Tiene que comenzar haciendo aplicaciones de lo que haya que aplicar, que ya lo vamos a ver. Y tenemos que hacer un análisis de suelo y análisis de tejido para poder saber si esa planta está bien nutrida, porque hay algo que se llama hambre oculta. Y entonces el suelo puede tener óptimo, que te dice está de medio algo, perfecto. Pero si hay desequilibrio, hay antagonismo entre diferentes nutrientes, entonces tú con análisis de tejido lo puedes sacar de la ecuación y corregir. Entonces hay que fertilizar adecuadamente. No sobrefertiliza, porque primero que tenemos que estar en una economía, hay que bajar costos para poder, porque acero que 31 céntimos al dólar que están pagando el arroz, hay que meterle a las matemáticas, hay que bajar costos, no apliquen en exceso, sobre todo el nitrógeno. Otra cosa que tenemos que hacer acá en Calabozo es controlar tempranamente las malezas. El uso de preemergente es sine qua non. Por allí debemos comenzar a aplicar herbicidas preemergentes, porque las malezas, algunas
de las que tenemos acá son hospedantes de este trío de bacterias. Y ya Rafael, profesor Mejía, lo mencionó cuando la paja rolito resultó positiva al género Pantoea y tenía Ananatis y Esteroides. Y que la maleza arroz rojo o arroz negro, como ustedes lo llaman, tenía aglómeros. De manera que entonces es un control preventivo de este trío de Pantoea hacer un buen control de maleza. ¿Y por qué se habla de control temprano de maleza? Porque ya se sabe que el arroz, cuando tiene 3 hojas o 4 hojas, es cuando más daño le hacen las malezas. No es como uno cree que el arroz, el malecero está ahí grandísimo y uno las va a controlar grandes con postemergente. Entonces, el secreto está aplicar un preemergente y el postemergente va a tener menos plantas y van a ser mejor controladas, no va a haber efecto paraguas, que se tiene el efecto paraguas. Es un intermedio, pero el arroz tiene que estar de 4 hojas. Allí, ¿qué pasa con ese arroz? Las plantas se comunican, ellas no se llaman por teléfono. Mírale, no. El arroz es una maleza, sea más grande que ella, más chiquita. Y ese arroz tiene un proceso fisiológico y metabólico que le va a decir que crezca más a expensa de la res. Y cuando el arroz, porque se activa un ácido giberélico allí que hace que el arroz crezca más rápido a expensas de la red, ahí se da el quiebre. Ahí te tumba al menos 2 toneladas por hectárea. Y eso está demostrado fisiológicamente, porque ahí actúa una pila de factores, el fitocromo, el robo lejano, la planta de arroz, incluso un arroz más grande y más pequeño, el promedio lo ven como una maleza. Entonces la uniformidad es la clave y las aplicaciones postemergentes no deberían sobrepasar las 4 hojas cuando el arroz de las malezas, cuando el arroz tenga 4 hojas, es que se deben hacer los controles postemergentes para garantizar de que no haya pérdidas de rendimiento. Y bueno, aparte del rendimiento, las pantoeas que están en las malezas, también me faltó lectoploa, que es la cola de zorro. La cola de zorro se achicharra, de hecho. Johnny, en la parcela que sembraba atrás de la 183, conseguimos esas colas de zorro full de hojas enrolladas, que es sinónimo de que hay pantoea. Y la paja rolito o rugosa, cuando uno la ve vana, que abre, hay una alta probabilidad que tenga pantoea, porque así como la pantoea banea el arroz, banea a las malezas, tanto al arroz rojo como a la paja rolito o rugosa, como a la cola de zorro. Esa es una maleza que no le hemos encontrado a pantoea, porque pantoea puede estar en monocotiledonea, o sea, las gramíneas, y esa que usted nombró, la luciola, es prima del arroz, cercana. Por eso es que los controles de esa prima del arroz son difíciles. Dígame, ¿usted controla luciola? Bueno, eso es una teoría encontrada. Yo le dice que sí, yo digo que no. O sea, la marea, pero no la controla. Pero bueno.
¿Cuánto cuesta un litro de clincher? $40 por 5. Ese es el tema. Entonces la luciola tiene dificultad de control porque tiene genes del arroz y eso lo hace selectivo a todos los herbicidas que se apliquen en arroz, incluyendo el clincher. Pero estamos trabajando, eso es una buena noticia para ustedes. La Facultad de Agronomía ya tiene una línea de investigación que lleva la profesora Sandra Torres para ver con cuál método de control le vamos a avanzar aquí en Calabozo para reducir la incidencia de luciola peruviana, que es la especie que está aquí en Calabozo. Me imagino que el año que viene daremos aquí mismo una charla sobre los resultados de esta profesora. Y bueno, y los insectos plaga, porque no sé si el profesor Mejía mencionó que en China hay un saltahoja que es transmisor de Pantoea ananata. Pantoea ananata. Entonces, si ya existe un vector así como el Spinky es llevado por el chinche marrón, tidraca, es posible también que los insectos y los ácaros que atacan el arroz pudieran también, Rafael, pudiera ser, ¿verdad? Sí, El mismo chinche ese marrón, porque luego ataca. Ok, entonces tenemos también que hacer controles eficaces de los insectos, plagas y de los ácaros que inciden en el arroz. Sobre todo aquellos que están los primeritos, en los primeros etapas fenológicas del arroz, que pudieran llevar la bacteria de un lugar a otro donde hay, a donde el cultivo que no hay. Pero ya Rafael lo dijo, el principal vehículo de diseminación de las bacterias es la semilla. Luego la biomasa infectada, que lo dije yo anteriormente, que hay que secar bien el suelo y hay que reducir la cantidad de restos de cosecha. Y bueno, venimos al tema de qué lo controla. Hay un control biológico que es netamente preventivo, no es que le vamos a echar el Bacillus licheniforme y inmediatamente la bacteria va a desaparecer y si incluso va a desaparecer los síntomas. No, eso no es así. Eso es un manejo que cada empresa que venda estos bioinsumos tienen que comprometerse con ustedes en hacer las evaluaciones en campo y aplicarlo cuando se requiera. De estos productos, la cepa adecuada. ¿Por qué digo que la cepa adecuada? Porque ya en el laboratorio hemos probado, Rafael, el laboratorio ha probado muchísimas cepas de bioinsumos que al menos las pantoeas que se han conectado en este arduo trabajo que las tenemos en la Facultad de Agronomía bien identificadas de cada uno de los productores, de los lotes que se hizo la colecta, no controla y otros sí controlan. Entonces, la Facultad de Agronomía no puede decir que todos los Bacillus licheniformes controlan las pantoeas que están aquí en Calabozo, porque hemos encontrado que unos sí y otros no. Entonces ya es cuestión de la ética de cada empresa que venda estos productos, demostrar al productor en campo y validar en campo lo que les están vendiendo. Y ustedes tienen, a raíz de esta charla, que ya están informados de esta situación, exigir a la empresa una verificación de que eso controla el campo. Entonces, en orden de mejor
a menor control está el Bacillus licheniforme, porque produce una bacitracina que controla bien a la Panthoea ananatis, que ya Rafael Mejía informó que todavía no hemos encontrado ningún licheniforme que haya llegado al laboratorio que controla ananatis. Sterwaldi y aglomera con todos estos que están acá. En teoría, el más efectivo debería ser el primero, no obstante, el Bacillus subtilis tiene tiempo que se está aplicando desde el 2022 aquí en el sistema, el Bacillus acinetobacter, la Pseudomonas fluorescens, de manera que usando la cepa adecuada, uno va a hacer una acción preventiva, ¿verdad?, de las bacterias que hayan en el. Pero hay otros bacillus que se están probando y que pudieran tener un importante rol en el control preventivo de estas Panthoeas, pero como les vengo diciendo, biomasa, tratamiento de semilla, fertilización, control de maleza, control de artrópodos plagas, uso de bioinsumo, incluso en la parte de fertilidad hay bacillus como el Bacillus megaterius que son importantes para la absorción de nutrientes porque hacen su trabajo en el suelo, escindiendo, por ejemplo, el fósforo y hacerlo disponible, y como efecto colateral también hace disponible al nitrógeno y al potasio. Entonces, un bioinsumo que sirva, por ejemplo, que es la pregunta que siempre me hacen, que puedo utilizar un producto que no haya controlado Panthoea en el laboratorio in vitro, utilizarlo en campo. Claro que sí, porque todo lo que usted aplique al campo que favorezca la nutrición y que active el crecimiento del arroz como un bioestimulante, le va a servir también en el manejo, porque hay otra pila de bacillus adicionalmente, igual que los tricodermos, que hacen virides, por ejemplo, que es con el Bacillus subtilis, pudiera utilizarlo en esa parte de que va a poner unos nutrimentos específicos en la disponibilidad de la rizófera de la raza. Lo que sí es importante es que inoculen la semilla. Que inoculen la semilla con aquel producto de oferta comercial que la empresa les acompañe en ese proceso y que indudablemente va a ejercer un control, al menos en la semilla, porque ya sabemos que todas las semillas que se venden en Venezuela tienen las 3 Panthoeas. Ya eso se ha analizado en el laboratorio, y que la inoculación de la semilla es muy importante con esos productos que se apliquen. Pero no podemos olvidarnos de los químicos, porque también ya se mencionó que hay risoptonio, que hay esclerótico. Entonces tenemos que ir, tratar la semilla primero con los químicos, colocarle el fungicida apropiado, Evitavar, siempre recordar que más de 12 cc por kilo intoxica el arroz, para la germinación del arroz. Tiene que ser una dosis de 1.5, diría yo, hasta 12 cc por kilo, que controla los hongos. Lo ideal sería utilizar productos específicos como el Sedaxane, el Cruisermax, pero no existe en el mercado. Nosotros en el MIPA recomendamos siempre poner carbendazim, porque es un buen fungicida, pero si tienen uno que sea específico
químico para semillas sería mejor. Acompañar también con los insecticidas. Es importante poner un neonicotinoide para el chapulín, que sea formulado para semillas. Sería buenísimo aplicar el cianaltrinitrole, que es una molécula que es espectacular para el control de insectos, plagas en el tratamiento de semillas, de manera que ustedes nada más no van a hacer la inoculación, deben hacer un tratamiento químico primero. Cuando ese tratamiento se seque, entonces van con el producto biológico a colocarse, ese de la empresa que más confianza ustedes tengan, que los acompañe en su parcela. Y también hay empresas que hacen el tratamiento de semillas, que sería lo más recomendable, porque así entramos en las buenas prácticas agrícolas, porque ya que el productor trata la semilla es un riesgo inminente para los obreros y para el mismo productor, porque hay que usar los guantes de nitrile, hay que usar la mascarilla, hay que usar el traje adecuado, las botas, para agregar todos esos tratamientos que, por más biológicos que sean, deben tener una indumentaria apropiada para reducir el riesgo de contaminación. ¿Ok? Y en cuanto al manejo químico, por lo general son moléculas de antibióticos que se utilizan, que aquí es un tema, porque los antibióticos producen resistencia muy rápido. Pero yo diría que hay que hacer un uso de bioinsumos preventivos y de antibióticos. No sé si está aquí ese que le gusta a Rafael, revisa aquí, Rafa. Pero lo que sí, desde el 2022 recomendamos usar el ácido oxalínico, y ha sido tremenda herramienta. ¿Es, Rafael, o no? Una herramienta sustantiva en el manejo. Claro, hay un riesgo. Pero yo creo que si uno incluye el bioinsumo con los antibióticos, puede haber una sumatoria allí más o menos que siempre le dé positiva a la agricultura. Pero deben hacerse acompañar. Partiendo del tema del ácido oxalínico, que está posicionado para bacterias gram positivas, que está posicionado para bacterias gram negativas, como Panthoea, Pseudomonas, Burkholderia, Pseudomonas, bla, 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 Bacillus subtilis, Bacillus hemoleucophas, Bacillus lequiniformes, son bacterias gram positivas, es decir, que no está posicionado para eso. Ahorita estamos haciendo un ensayo genial con Rafael y la afectación es muy poca en comparación al testigo, o sea que el ácido oxalínico no está posicionado para los bacillus. Sí, eso es importante. La idea no es echarse juntos, obviamente, pero no va a disminuir tanto la carga del ácido oxalínico al complejo de bacillus que ustedes estén aplicando. Aquí me retrocedí porque hay algo importante, que lo que obtuvimos in vitro, eso es importante mencionarlo, Rafael. A las dosis de etiqueta que hemos encontrado, que cuando vamos al campo está subdosificado, que Rafael gentilmente nos ha aclarado algunas dosis de estos productos. Y eso hay que validarlo en campo. Por eso yo digo que la empresa que tenga ese maravilloso producto tiene que acompañarlos a ustedes codo a codo ahí con el sol, con la humedad, e ir validando esas dosis en campo. Porque una cosa es in vitro, o sea, una cosa es que mate la Panthoea allá en el laboratorio y otra que la mate en la parcela de Rafael.
Bueno, eso era todo lo que le traía. Si hay alguna pregunta, algún comentario, yo creo que esta es la oportunidad que tenemos para llegar a un acuerdo entre productores, la universidad, incluso las empresas que distribuyen productos químicos, bioinsumos. Doctora, vamos a darle un aplauso a los doctores que se han entendido aquí.